Bien, saludos estimados y estimadas estudiantes. Para mí es un placer compartir con ustedes esta experiencia de esta asignatura Metodología de la Investigación Científica. Ya hasta el momento hemos tenido gran avance desde la clase que hemos tenido de forma presencial y las clases que hemos tenido de forma virtual a través de la plataforma Zoom. En esta ocasión les voy a explicar de forma muy clara y paso por paso la ruta para la elaboración de un anteproyecto. El anteproyecto de investigación que ustedes realizarán en esta asignatura. Para eso me voy a valer de un documento tomado del libro de César Bernal, Metodología de la Investigación Científica, del cual nos guiaremos, ¿sí? Me van a permitir compartirle el documento e ir explicando paso por paso lo que van a hacer. Como ven en la pantalla, lo que vamos a ver es la ruta para la elaboración de la propuesta o anteproyecto de investigación científica, ¿sí? Este va a ser nuestra práctica final, además de un segundo momento donde ustedes elaborarán un instrumento para recolección de información. Pero de momento vamos a seguir paso por paso esta ruta para la elaboración de la propuesta o anteproyecto de investigación científica. Decirles que la fuente que estamos utilizando es el libro de César Bernal, Metodología de la Investigación Científica, tercera edición. Bueno, en ese sentido, es importante, estimados estudiantes, la siguiente es la ruta general que ustedes pueden seguir para la elaboración de una propuesta o anteproyecto de trabajo de grado. Recuerde que si bien esta ruta es aplicable a cualquier propuesta, es necesario tener en cuenta que cada propuesta es particular y por consiguiente los elementos constitutivos de cada proyecto son diferentes. O sea, que según la naturaleza de nuestro proyecto, de nuestro tema, asimismo va a ser la diferencia que puedan haber entre trabajos. Por ejemplo, el tipo de estudio es diferente de una propuesta a otra. Eso es importante. Veremos que dentro de los tipos de estudio que se presentan, según el tipo que sea, pues también será el enfoque que lleven los diferentes trabajos. Por tanto, aunque se siga un mismo esquema, es diferente. Pues bien, antes de elaborar la propuesta es importante repasar la teoría sobre el proceso de investigación científica, ¿sí? La teoría. Para nosotros repasar esta teoría, les voy a enviar también el capítulo 7 del libro Metodología de la Investigación Científica, del mismo autor que estamos tratando, César Bernal. Y ahí ustedes podrán repasar, estudiar cada uno de los pasos que vamos a explicar en esta presentación, ¿sí? Bien, en ese sentido, recuerde que las normas APA son usualmente utilizadas para trabajos de investigación en el campo de las ciencias sociales y del comportamiento, dígase psicología, pedagogía, educación, etc. Antes de iniciar su propuesta de investigación, es importante contar con un asesor o un director. En este caso, para este trabajo yo seré su asesor, les iré orientando a la hora de usted elaborar su anteproyecto. Para hacer una guía general es necesario complementar la información con el capítulo y el libro que les enviaré. Dicho eso, ustedes van a seguir cuando estén elaborando su trabajo paso por paso esta guía, ¿sí? Como dirían los ingleses, step by step. Bueno, pues listo. Bien, lo primero que se hace es, o lo que está en el orden, es la portada. ¿Cómo debe ser la portada de la propuesta de investigación a realizar? Bueno,
Si bien la investigación comienza con la elección de un tema de interés, para efectos de la presentación del documento del anteproyecto, es necesario elaborar la portada y la tabla de contenido del respectivo documento. Por esto, enseguida se muestra una ilustración de los mencionados aspectos. En este sentido, la portada es la primera página del documento del anteproyecto, en la cual se muestra la identificación de la fase de investigación, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver una portada. Esta es una portada que propone APA, recordándole que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra universidad, tiene un modelo de portada, ¿sí? Que nosotros utilizaremos. Sin embargo, casi todos los modelos de portada tienen esta información. Lo único que cambia en el orden. En el caso de nuestra universidad, tiene el logo arriba. Aquí nosotros vemos que tiene el nombre de la universidad debajo, universidad de, pues aquí sería Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otro dato que tiene la portada es anteproyecto de investigación para el trabajo, el autor, los asesores o asesor, el año, la ciudad. Bueno, pues aquí es importante también tener en cuenta la portada que presenta nuestra universidad. Bueno, esta es una guía de portada. Sigue la tabla de contenido, ¿sí? La tabla de contenido. ¿Qué debe tener la tabla de contenido de un anteproyecto de investigación? Bueno, la tabla de contenido es el segundo aspecto del documento de la propuesta de investigación, ¿sí? El segundo aspecto. Los contenidos son relativamente iguales para los diferentes documentos, ¿sí? Si tenemos trabajos iguales, pero los contenidos, por lo menos la tabla, van a ser igual porque serán los mismos pasos. El siguiente es un ejemplo de tabla de contenido para una propuesta de investigación de un trabajo de grado, ¿sí? Un trabajo de grado. Cuando hablo de un trabajo de grado, me estoy refiriendo a un trabajo para graduarme de una licenciatura X o Y, ¿sí? Recordando que los grados son, conocemos el inicial, el primario, educación secundaria, y cuando entro a la universidad hago una carrera o el grado, que es la licenciatura. Después del grado, entonces, ¿qué viene? Viene el posgrado o la maestría, ¿sí? En este caso, lo que yo les estoy presentando es una tabla de un anteproyecto. ¿Para qué? Para grado. Pues bien, aquí en esta tabla de contenido, vemos paso, mírenlo aquí. Voy a poner un poco grande para que lo veamos. Tabla de contenido, el título de la investigación, problema de investigación, fíjense. Aquí el 2.0, problema de investigación. 2.1, enunciado del problema. 2.2, formulación del problema. Luego sigue el 3, objetivos de la investigación. El 3, como son dos tipos de objetivos, después del 3 sigue el 3.1, que sería objetivo general. El 3.2, objetivo específico. El 4 sería la justificación y delimitación de la investigación. Como son dos aspectos, pues le seguiría el 4.1, la justificación, el 4.2, la delimitación. En ese sentido, luego continúa el marco teórico, ¿sí? Después del marco teórico, el tipo de estudio a realizar. El número 7, la hipótesis de la investigación. El 8, diseño de la investigación. El 9, población y muestra, muy importante. El 10, fuentes de la obtención de la información, procesamiento de la información, cronograma de actividades, propuesta de inversión y la bibliografía. Bueno, pues como ustedes ven, esta es la tabla de contenido del anteproyecto o de esa propuesta de investigación, ¿sí? Dicho eso, ¿qué sigue? Pues esta tabla de contenido de la propuesta de investigación le sigue el desarrollo del contenido de los aspectos aquí presentados, ¿sí? Vamos a ver el desarrollo de los contenidos presentados en esa tabla. En ese sentido, tenemos el primero, el título.
el título de nuestra investigación. ¿Qué tema es relevante para investigar y qué título se le puede dar a la investigación? No es igual el tema al título. El tema es el campo de la disciplina, del cual se tiene interés por estudiar algún aspecto o tópico en particular. O sea, un tema puede ser muy amplio. Una vez definido el tema, se asigna el título, ¿sí? Ven ahí, el título, que responde al aspecto específico a estudiar. Por tanto, el título es específico. Recordando que en los trabajos de grado, el título debe ser específico y muy bien delimitado. El título es provisional y se puede ajustar durante el desarrollo del estudio. O sea, yo hago un título y conforme yo voy avanzando, pues puede variar. Aquí vemos el título, cómo se presenta. Aquí hay un modelo de título, ¿sí? Fíjense, lo vamos a leer para, siguiendo este título, le iré explicando los demás aspectos que están debajo. Aquí este título dice, principales factores motivacionales en el trabajo de los directivos de las entidades privadas prestadoras del servicio de salud en la ciudad de, por ejemplo, Santo Domingo o en la ciudad de Barahona. Bien, factores motivacionales en el trabajo de los directivos, ¿verdad? ¿Qué le faltaría a este título para que sea más específico? Pues a lo mejor el tiempo en el que se va a hacer, en el que se va a tomar, si es necesario, en el que se va a tomar la información o se va a hacer el levantamiento de esos factores motivacionales que tiene, ¿sí? Eso ayudaría más, especificar el tiempo. Bien. Teniendo el tema y el título de la propuesta definido, ¿qué sigue? Se continúa con el problema de investigación, ¿sí? El problema de investigación. En ese sentido, el problema de investigación se refiere a describir la situación o aspecto a estudiar y qué interrogantes se pretende responder. Eso es justamente el problema de investigación. Está conformado en dos partes y lo veremos. Bueno, pues una vez definido el tema y el título de la propuesta de investigación, el siguiente paso es plantear el problema de investigación. El problema se constituye en dos aspectos, como ustedes pueden ver. El enunciado y la formulación del problema. ¿Qué es el enunciado? Pues consiste justamente en describir la situación objeto de estudio, comenzando por relatar su estado actual, el momento y los hechos que la originaron, alguna implicación que contiene la situación tal como está en el momento. O sea, que es decir, describir el estado de la cosa. Si mi interés de estudio es la motivación en el personal médico o en el personal que da servicio de salud, pues yo describo qué es lo que está pasando en esas empresas privadas que dan servicio de salud, ya que hemos visto, por decirlo, ¿verdad? Intentando elaborar un argumento de forma imaginaria, dado que hemos visto a partir de indagaciones previas que el personal está muy desmotivado, que atienden a los clientes con mala cara, no utilizan palabras de cortesía. Entonces, yo describo eso. De eso se trata, el enunciado del problema, en describir lo que está pasando. Ahora bien, otro aspecto del problema de investigación es la formulación. La formulación. La formulación son interrogantes que se plantea al investigador sobre la situación objeto de estudio y que serán contestadas con el desarrollo del mismo. O sea que en esta parte de lo que se trata es de formular preguntas de investigación. ¿Sí? Esta pregunta, veremos, irán en coherencia con los objetivos específicos de nuestra investigación. Por tanto, con el tema de investigación.
aquí vemos un ejemplo de problema de investigación, ¿sí? Primero, miren cómo se redacta, que por eso que yo quiero que ustedes se fijen bien en cómo, en aspectos que le ayudan a usted, que le ayudarán a ustedes a redactar, en este caso, el enunciado del problema. Después que usted tenga su título, su tema, miren cómo ustedes pueden empezar a enunciar el problema. Bueno, la motivación en el trabajo es un tema relevante. Recordemos que el título que estamos siguiendo es el de la motivación. La motivación en el trabajo es un tema relevante debido a que esta permite que los clientes se sientan más a gusto cuando son bien atendidos por un personal motivado y con interés en su trabajo. Por ejemplo, ¿ven? Vamos haciendo. Estudios recientes muestran que en el caso específico de los directores de entidades, hay un bajo interés en agradar a los, por ejemplo, un bajo interés en agradar a los clientes, ¿sí? Esta situación ha hecho que muchas empresas, por ejemplo, continuando aquí, muchas empresas cierren sus puertas debido a la poca afluencia de clientes por el maltrato de los trabajadores, ¿verdad? De continuar esta situación, seguirán los cierres, y yo continúo, ¿verdad? Estoy intentando continuar las líneas en blanco, las líneas vacías, ¿verdad? De continuar esta situación, muchas empresas se verán obligadas a cerrar por la falta de clientes. Finalmente, es importante que, ¿lo ven? Pues en este caso, el ejercicio que ustedes van a hacer es continuar llenando esas líneas, ¿sí? Pueden utilizar esas mismas palabras que están ahí, obviamente, con el tema que ya ustedes hayan elegido. Bien. Una vez realizado esa descripción, entonces continuamos a la formulación. Por ejemplo, aquí hay varias formas de iniciar esa pregunta. Aquí, ¿cuáles son los factores que influyen en la motivación del personal médico, del personal que presta servicio de salud? ¿Por qué y así preguntas, ¿sí? Al menos tres o cuatro preguntas de investigación son convenientes para la formulación del problema. Bueno, una vez que tengamos eso, planteado el problema de investigación, ¿con qué se debe continuar? Con los objetivos de investigación. ¿Mm? Con los objetivos. Pues bien, ¿cómo se plantean los objetivos en una investigación científica? Bueno, decir que los objetivos del estudio son los fines que busca la investigación, ¿sí? Y estos se desarrollan, estos fines, en dos niveles, ¿sí? Primer nivel, general, y segundo nivel, específicos. Los objetivos generales es el gran propósito del estudio. Refleja el problema de investigación y responde al título de este. Responde al título. En ese sentido, si mi título es la motivación de los trabajadores vamos a ver el título para que lo veamos. El título. Principales factores motivacionales en el trabajo de los directivos. Pues, ¿cuál sería mi objetivo general? Sencillamente, yo le agrego un verbo en infinitivo, dígase, determinar los principales factores motivacionales. Lo vemos. Por tanto, recordándole que siempre los objetivos, tanto el general como el específico, inician con un verbo en infinitivo, un verbo de acción. Los objetivos específicos ya son los fines que conllevan a desarrollar el objetivo general. Ya son fines más concretos, ¿sí? Tres o cuatro objetivos específicos son recomendables para una investigación. En ese sentido, fíjense ustedes. Objetivo general, analizar los principales factores, Objetivo específico, identificar, caracterizar, describir, mostrar, son verbos que nos ayudan
a elaborar nuestros objetivos, tanto general como específico. ¿Sí? Bueno, pues fíjense ustedes cómo vamos avanzando. Una vez que ya tengamos bien claro y definido, ustedes pueden en su trabajo cambiar de verbo. Pueden poner analizar, como está ahí, también determinar, y un sinnúmero de verbos que pueden encontrar también en el libro séptimo de nuestro autor César Bernal, que te lo enviaré, o sea, en el capítulo séptimo del libro, que les enviaré el capítulo. Pues bien, después, una vez planteados los objetivos de la investigación, es necesario justificar y delimitar la investigación, ¿sí? Justificación y delimitación. ¿Qué es la justificación y la delimitación de la investigación y cómo se hace? La justificación son las razones por las cuales se ha decidido realizar el estudio, mientras que la delimitación se refiere a la dimensión o amplitud o contexto en que se realiza el estudio, dígase, en determinado periodo de tiempo, una zona geográfica o un criterio sociodemográfico o pequeños grupos, ¿sí? Eso puede ser una delimitación. La justificación es decir por qué. ¿Por qué elegimos ese tema? En ese sentido es un tema, ¿por qué? Porque es un tema que permite el desarrollo de las empresas, resuelve un problema, da razones de por qué hay una etcétera. La justificación busca responder el por qué es importante que se trabaje ese tema, ¿sí? ¿Cuáles son las razones que justifica llevar a cabo la investigación a realizar? ¿Cuál es la dimensión de estudio? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a orientar nuestra justificación y nuestra delimitación. Justificación, mire, yo puedo empezar mi justificación con estas palabras. Este estudio tiene relevancia porque, dado el problema de la baja motivación de los estudiantes, pretende o busca, de los trabajadores de la salud, busca responder a esa problemática y a la vez proponer solución a la problemática. ¿Sí? Por ejemplo, también se puede continuar esa justificación diciendo que, de otra parte, es importante mencionar que el abordaje o el trabajo o esta investigación tendrá repercusiones no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional e internacional, ¿sí? Pues bien. Por otro lado, ya después del 4.1, continuamos con el 4.2, que es la delimitación. La presente investigación se enfocará, por ejemplo, en los directivos de las empresas privadas o en los directivos de la prestadora de salud de Barahona, en la prestadora de salud de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Delimitar en el tiempo, durante el periodo del 2020, 2021 o 2021-2022, un periodo de tiempo establecido. Muy bien. Ahora, ¿qué otros aspectos es necesario plantear en la propuesta de investigación? Faltan varios aspectos. Se puede continuar con el tipo de estudio. Es muy importante el tipo de estudio. Aunque mucha investigación siga en este mismo esquema que yo les estoy explicando, sin embargo, no va a ser el mismo trabajo y va a tener diferencias bastante marcadas. Y uno de los aspectos que nos va a permitir notar esa diferencia es el tipo de estudio, ¿sí? Y hay muchos tipos de estudio. ¿Cómo se define el tipo de estudio en una propuesta de investigación científica? Bueno, después de justificar y delimitar la investigación a realizar, el paso siguiente consiste en definir el tipo de estudio desde el cual se abordará la investigación propuesta. Es importante recordar que en investigación existen diferentes tipos de estudios y la investigación a realizar se ubica en uno de ellos, ¿sí? Toda esta investigación, la que usted va a hacer, hay que ubicarla en un tipo de estudio. Para definir el tipo de estudio es importante revisar el libro Metodología de la Investigación que yo le voy a enviar.
Por ejemplo, les voy a compartir rápidamente los tipos de estudio. Pero antes, fíjense ustedes en esta paginita. Tipo de investigación. La presente investigación es de tipo descriptivo porque intenta relatar de forma gráfica. Pero fíjense ustedes en los tipos de estudios, ¿sí? Tipo de estudio. Cuando ustedes vayan al capítulo 7 de nuestro libro, de Metodología de la Investigación Científica de César Bernal, podrán ver este elemento que les voy a compartir enseguida. ¿Dónde está? Ruta de metodología, proyecto 3. Bueno, ahora mismo no lo puedo ver. Vamos a ver si lo veo. Ruta, capítulo 7. Ajá. Ok. Volvimos al mismo sitio. Pero mírenlo aquí. Ahí lo pueden ver. Estos son los tipos de estudios. ¿Y cuáles son esos tipos de estudios? Bueno, está el histórico, ¿sí? Es que analiza eventos del pasado. También está el documental, está el descriptivo. El descriptivo reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio. El correlacional y así varios tipos de estudios donde nosotros podemos enmarcar, ¿verdad? Podemos enmarcar nuestro trabajo de investigación. Podemos enmarcar nuestro trabajo de investigación. En este caso, la presente investigación es de tipo descriptiva, ya que nos permite presentar las cualidades, características psicológicas, emocionales del personal que presta servicio de salud, ¿sí? Tipo de estudio. Pues bien, dicho eso, vamos a dejar de compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta ustedes sobre lo que hemos expuesto en este video, ustedes la pueden ir anotando para cuando nos reunamos en otras ocasiones o me la pueden hacer vía WhatsApp. Pues bien, continúo con el siguiente paso de esta ruta que estamos compartiendo para la elaboración de un anteproyecto de investigación. Pues bien, después del tipo de estudio, donde también se presentan las ventajas de ese tipo de estudio, una vez definido, ¿qué otro aspecto se debe plantear a una propuesta de investigación? Respuesta seguida, el marco de referencia. Muy importante el marco de referencia, ¿sí? Antes de realizar cualquier investigación, es importante que se fundamente el estudio a realizar, con el conocimiento que en el momento existe sobre el tema objeto de estudio. O sea, si mi tema es la motivación, yo tengo que buscar las principales teorías de la motivación, ¿sí? Y explicar en ese marco cuáles son mis teorías que van a fundamentar el tema de mi investigación, ¿sí? El marco teórico consiste en presentar los principales planteamientos expuestos por expertos, ¿sí? La comunidad científica. Las conclusiones de las investigaciones recientes sobre el tema es muy importante también. Si hay investigaciones que se han realizado, pues tomar esas conclusiones a las que se han llegado en diferentes trabajos. Postura de investigador respecto a la información revisada. Entonces, en esta parte del estudio, es imprescindible realizar las perspectivas que se citan en las bibliografías, presentar o citas bibliográficas. Es muy importante presentar citas bibliográficas que fundamenten estas teorías, ¿sí? Para la elaboración del marco teórico es muy importante revisar estudios realizados por diferentes investigadores. La mejor fuente de información para el marco teórico son los artículos
que se publican en revistas especializadas, usualmente conocidas como journals. O sea, buscar una revista especializada en el tema que estamos investigando, en este caso de motivación, pues ya es un aval para fundamentar nuestra teoría. En algunos casos, cuando es necesario, se elabora el marco antropológico. El marco antropológico es la visión del ser humano que se presenta en este trabajo. Para el caso de las ciencias sociales, el marco antropológico filosófico debería ser prioritario, presentar el concepto de hombre que se está manejando en ese trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, miren ustedes aquí este ejemplo que ustedes pueden seguir. De acuerdo a Rodríguez, 2003, la motivación viene dada por elementos intrínsecos y elementos extrínsecos, ¿sí? Fíjense ustedes, así ustedes pueden introducir su texto, obviamente, según su tema, según su título. Otra forma que pueden utilizar es, sin embargo, los estudios realizados por Robin muestran que la motivación es el impulso que tiene el trabajador para dar un servicio de calidad y que no solo esté cualificado, sino que implique la felicidad para quien lo da. Bueno, pues eso. Aquí también pueden seguir otros marcos, pero en este caso, con el marco teórico, nos es suficiente. Bueno, luego de revisar las principales investigaciones realizadas por los expertos sobre el tema y de tener claro las teorías, podemos nosotros pasar en nuestra investigación a las hipótesis, ¿sí? Para el tipo de investigación que nosotros estamos llevando, no es necesaria elaborar hipótesis. ¿Por qué? Nosotros tenemos unas preguntas de investigación, tenemos unos objetivos que nos impulsan, nos llevan hacia una meta bien definida. Sabemos que una hipótesis es una suposición que va a ser demostrada durante la investigación, pero que no es necesaria para nuestra investigación. Pero es bueno conocerla y es bueno saber que sí se puede elaborar una hipótesis que va a ser demostrada o negada en la finalización de nuestro trabajo. Por tanto, las hipótesis son respuestas que el investigador da a las interrogantes de la investigación antes de esta ser realizada. O sea, yo elaboro una respuesta a esas grandes preguntas que me hago ya de hecho, ¿sí? En la hipótesis, en el caso que la haga, ¿sí? Pueden haber varias hipótesis en una investigación. Yo no le voy a requerir en este trabajo que ustedes elaboren hipótesis. Bueno, cuando se trata de estudios experimentales, el siguiente paso en el proceso de investigación es el diseño experimental del estudio a realizar. Sin embargo, como los trabajos de grado no son muy usuales los mencionados estudios. En este caso, yo no les voy a pedir a ustedes un trabajo experimental. Bueno, dicho eso, es muy importante para nuestra investigación definir la población y la muestra. ¿Qué es una muestra? ¿Y cómo se estima el tamaño de la muestra? Bueno, definir las estrategias metodológicas es el paso a seguir en este proceso de investigación científica. La población y muestra, así como la recolección y el procesamiento de información, conforman las llamadas estrategias metodológicas de la investigación, ¿sí? La población y la muestra definen los sujetos que yo voy a investigar, ¿sí? La población es mi universo. Vamos a suponer, si yo voy a levantar información o si mi población son todas las instituciones de trabajo, todas las instituciones que prestan servicios de salud de Santo Domingo, pues de todas esas instituciones yo voy a elegir, vamos a suponer 3, que van a ser mi muestra. Si en Barahona yo tengo un sinnúmero de instituciones que prestan servicios de salud, esa sería mi población,
¿Cuál sería mi muestra? Pues yo elegiría 3 o 4 instituciones para hacer el levantamiento de mi información. Bueno, pues hay también unas características para tomar esa muestra. A eso se le llama muestreo. En este paso se define el número de sujetos que harán parte del estudio. Para estimar el respectivo tamaño de muestra se utilizarán las técnicas de muestreo y la asesoría de expertos en el tema, ¿sí? Ya en el capítulo 7, que yo les voy a enviar, ahí también ustedes podrán ver unas técnicas de muestreo, ¿sí? Para realizar una muestra que sea realmente representativa o realizar una muestra que realmente, según obviamente el tipo de investigación, porque si es un estudio de caso, pues ya la muestra y la población coinciden. Pues bien, fíjense, en cuanto a la población y la muestra, aquí usted especifica, bueno, la población, objeto de estudio son todo el personal de las diferentes empresas que prestan servicio de salud en la ciudad de Barahona, o la población muestra, la población objeto de estudio de nuestra investigación son el personal que presta servicio de salud de las empresas de Santo Domingo, por ejemplo. ¿Vemos? Bueno, pues esa sería la población. Ahora, el tamaño de la muestra, ¿sí? Ya para elegir el tamaño de nuestra muestra, se define el método de muestreo y se estima el tamaño de la muestra a utilizar para la recolección de los datos necesarios. ¿Sí? Se hace una estimación partiendo de la población para sacar esa muestra. Pues bien, definido el tamaño de la muestra, el siguiente paso en la investigación es la recolección de la información. En este caso, las fuentes y las técnicas que vamos a utilizar para recoger esta información. Bueno, en un segundo video yo les mostraré a ustedes cómo hacer un formulario en Google que nos permitirá recopilar información a través de cuestionarios abiertos o cerrados y que se puede realizar de forma online. Bueno, en ese sentido, ¿qué sigue? La recolección de la información. En el anteproyecto se prevé cómo será esta recolección, se prevé las fuentes que se utilizarán, se prevén las técnicas que se utilizarán para la recolección de esta información. El paso siguiente a la definición de la población y muestra es la recolección de información que implica las fuentes de datos y las técnicas para la obtención de la información, ¿sí? En investigación, las fuentes de datos son las personas, los hechos o situaciones en sí, los documentos, etcétera. O sea, personas, situaciones, hechos. Esas van a ser nuestra fuente de investigación. En este caso, no define cuál es la fuente. Bueno, será el personal. Mientras que las principales técnicas utilizadas para la recolección de datos son la encuesta, la entrevista, la observación, etcétera. Bueno, pues aquí nosotros, ustedes van a hacer, dentro del ejercicio que van a hacer es recolección de la información. Bueno, pues van a decir las fuentes, van a decir las principales fuentes para recolección de la información para el presente proyecto de investigación, es el personal médico de tales instituciones, ¿verdad? Y aquí especifican las técnicas que se utilizarán para el levantamiento de esa información será la entrevista directa en el caso que hace, o cuestionarios a través del formulario de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Así se definen bien las técnicas. Pues bien, bueno, ya vamos avanzando y vamos a ir finalizando esta parte. Por tanto, uno de los últimos pasos en la redacción de la propuesta de investigación a realizar es definir cómo se realizará el procesamiento de la información una vez desarrollado el estudio. O sea, en este anteproyecto, usted va a definir cómo va a ser ese procesamiento de la información, ¿sí? ¿Cómo se realizará el procesamiento de la información que se obtenga de
del trabajo de campo. Pues bien, en la propuesta o anteproyecto de investigación, es importante definir previamente cómo se realizará el procesamiento de la información que se obtenga del trabajo de campo a realizar durante el desarrollo de la investigación. Se plantea en esta parte las herramientas estadísticas a utilizar para el procesamiento de la información, explicitando el uso o no de programas especializados de computador. O sea, si tengo un programa, pues especificar bien ese programa. A nosotros, cuando aprendamos a hacer el formulario de Google, este formulario tiene la ventaja que nos tabula la información, incluso nos elabora gráficos. Pues eso, especificarlo también. Por tanto, los datos, cuando en mi anteproyecto yo diga procesamiento de la información, ¿cómo yo voy a procesar esa información? Puedo empezar diciendo que los datos a obtener en este estudio serán procesados mediante formulario de Google o serán procesados mediante tabulación. También se elaborarán gráficos. Ahí usted define bien cómo procesará o tabulará esos datos, ¿sí? Para profundizar un poco más sobre estos puntos, les remito al capítulo 7 que les enviaré a la plataforma de Edmodo, que es la que estamos utilizando. Pues bien, después de yo tener esto, es muy importante en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, en nuestro anteproyecto de investigación, definir, realizar un cronograma de actividades y, por tanto, el presupuesto. Un cronograma de actividades que nos va a permitir llevar ese orden, cómo lo vamos a realizar, prever el tiempo en el que vamos a hacer nuestro trabajo y un presupuesto, saber lo que vamos a gastar en la elaboración de nuestro trabajo. En ese sentido, ¿qué es un cronograma de actividades y cómo se elabora? Pues el cronograma de actividades presenta la programación de las diferentes actividades que se requieren realizar para el desarrollo de la investigación. La programación es muy importante porque sirve como sistema guía de acción, ¿sí? Sistema guía para la ejecución de mi trabajo. Esta programación debe mostrar fecha de inicio y terminación de cada fase de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí hay un cuadrito que nos va a permitir. Yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Aquí en este cronograma de actividades, por ejemplo, ajuste del anteproyecto. Aquí, por ejemplo, en la primera semana voy a hacer, aquí tengo 16 semanas. En esa primera semana voy a hacer mi ajuste. Ahí lo marco. 2. Segunda actividad, establecer contacto con la población objeto de estudio. Pues eso lo haré en la segunda y en la tercera semana, definido bien ahí. 3. Elaborar o ajustar instrumentos para la recolección de información. Esto lo haré entre la tercera y la cuarta semana. A partir de esta fecha de inicio. Por ejemplo, 15 de julio del año que yo pongo. 5. Aplicar el instrumento y recoger información. Pues aquí yo puedo tener, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. ¿Lo vemos? Y ahí voy definiendo todas las actividades que voy a realizar para la elaboración de mi proyecto de investigación, ya definirlo. Y por último, la entrega. ¿Cuándo voy a entregar el informe? Mire, ya la última semana y defino bien la fecha en que voy a entregar mi informe. Es muy importante hacer un cronograma, sentarse, pensarlo. Así ya yo voy evaluando el proceso de la elaboración de mi trabajo de investigación. Pues bien, ya está el cronograma de actividades. Ahora solo queda pendiente el presupuesto para saber cuánto voy a gastar. Aquí es el bolsillo. Pues bien, presupuesto de investigación. Toda investigación requiere una inversión. Por consiguiente, es necesario elaborar un presupuesto donde se refleje la inversión requerida para llevar a cabo la investigación. Si usted, por ejemplo, hace un anteproyecto para someter al MESI, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, un proyecto, usted tiene que hacer un presupuesto. Para todo se requiere un presupuesto, ¿verdad? El presupuesto debe ser lo más realista y completo posible, detallando cada gasto.
Para ello es fundamental que se tengan claros todos los requerimientos de ese estudio, ¿sí? Los organismos nacionales e internacionales encargados de promover la investigación en cada país suelen tener formatos para la elaboración de esos presupuestos de investigación. Y mírenlo aquí. Aquí hay un cuadrito. Ingresos, miles. Aportes, institución de apoyo, bueno, 7.000. Recursos propios, 10.000, ¿verdad? Eso es para una investigación. Vamos a suponer que usted lo ofrece, que el MESI se lo va a financiar. Honorarios profesionales, pago asesoría, libros y papelería, transporte, materiales didácticos, transición, todos esos son los egresos, o sea, los gastos que usted va a tener en su investigación. Bueno, muy bien. Está pendiente la bibliografía consultada y así se finaliza ya la propuesta de anteproyecto. En este caso, para las normas bibliográficas se sigue el modelo APA, ¿sí? Y es muy importante seguir las reglas bibliográficas. Al menos es muy importante dar 20, 15 referencias bibliográficas sobre fuentes que aborden el tema que estamos trabajando. Pues bien, jóvenes. Dicho eso, ya aquí les he explicado la ruta que van a seguir para la elaboración de esta próxima tarea que les subiré a la plataforma. Es seguir esa ruta paso por paso para elaborar. En ese sentido, fíjense ustedes, esta va a ser la tarea que yo les voy a subir para que tengan conocimiento de lo que van a hacer. Fíjense ustedes cómo dice. Dice proyecto final. Proyecto final o anteproyecto, hemos dicho. Fíjense, objetivo de la tarea, realizar un anteproyecto de investigación siguiendo los pasos y las orientaciones de la ruta para la elaboración de la propuesta o anteproyecto de investigación científica. Bueno, esa ruta justamente fue la que yo les acabé de explicar ahora mismo. Es muy importante seguir paso a paso las orientaciones de la ruta. Tendrán que elaborar un documento de Word e ir realizando paso a paso el anteproyecto. O sea, ustedes pueden ir copiando elementos importantes y ajustándolo a su proyecto en un documento de Word, ¿sí? En un documento de Word. Pero quiero que sigan paso a paso la ruta que les acabé de explicar para la elaboración de este proyecto, paso a paso, ajustado ahí. Ya luego ampliamos un poco más la creatividad, ¿sí? De cada uno de nosotros. Bien, jóvenes, pues esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar vía WhatsApp. Estamos en contacto para nuestra próxima clase virtual. Un abrazo, el mismo cariño de siempre, su profesor Darío Regalado.